Bueno, y ahora entremos en materia. Vamos a estudiar hoy algo muy precioso. La palabra de hoy se llama reconciliados. Y como primer texto bíblico, vamos a ir a un pasaje pero muy conocido, que es Primera de Tesalonicenses 5:23. Le doy tiempo para que abra su Biblia o prenda su Biblia. Ya en este tiempo ya no es tanto abrirla, sino prenderla. Si usted la tiene en su celular, si la tiene en su tablet, en su computador, puede hacerlo. O si la tiene físicamente, puede abrirla. Allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Listo. Dice, el mismo Dios de la paz quiera santificarlos por completo. Vuestro espíritu y el alma y el cuerpo quiera guardar íntegro e irreprensiblemente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Volvámoslo a leer, por favor. Y el mismo Dios de la paz quiera santificarlos por completo, y vuestro espíritu y el alma y el cuerpo quiera guardar íntegro e irreprensiblemente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta palabra que trae Pablo a esta iglesia ubicada en una ciudad llamada Tesalónica viene en un momento clave. En ese momento habían varias doctrinas, culturas alrededor. Estaban, por ejemplo, los docetistas, había maniqueísmo, había gnósticos que decían que el ser no estaba integrado por estas tres partes que nombra Pablo, sino que era o espíritu y cuerpo, o alma y cuerpo, pero no estaban integrados estos tres que nos revela la Biblia: espíritu, alma y cuerpo. Habían en el siglo I, donde se escribe esta carta, unas culturas opuestas. Por un lado, podíamos ver a gente que creía que el cuerpo del ser humano era algo que tocaba ocultar, no era digno de mostrar y podría contaminarse, y entonces vivían aislados. De hecho, allí donde se encuentran unos rollos de la Biblia en el siglo I, en Qumran, habían personas que se escondían en cuevas porque se escondían para no contaminarse y no mostrar su cuerpo, y andaban tapados completamente su cuerpo, excepto sus ojos. Al mismo tiempo había una cultura griega que decía todo lo contrario, que el cuerpo hay que darle culto. Es hermoso el cuerpo. Y entonces hasta en su arte podemos ver que eran estatuas desnudas porque hay que darle un culto al cuerpo, hay que mostrarlo. Y se conoció lo que es el hedonismo. Y había estas contrapartes. Eran extrapolados los conceptos que habían acerca del ser, del cuerpo, del espíritu o del alma. Y llega esta palabra en medio de estos contextos y va a decir Pablo que Dios los santifique en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Dice que la mayoría de nosotros conocemos bien ya la estructura del ser de acuerdo al diseño de Dios. Somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Sin embargo, este orden que da Pablo no es al azar. El orden que él da es el orden de esencia, la esencia del ser, hasta lo más simple, que es el cuerpo, por así llamarlo. Pero la esencia es el espíritu, el alma y el cuerpo. Ese es el orden en que Dios trabaja, en que Dios hace su obra con el hombre: espíritu, alma, y luego se va a ver en este plano natural con el cuerpo. Pero cuando el hombre peca, esta fila que Dios hace, este orden, llamémoslo así, donde Dios hace su obra, se ve interrumpido. Pasó algo con el pecado. Recuerden que la Biblia dice que Dios es espíritu, por eso hace al hombre un espíritu, para poder comunicarse con él. Sé que usted conoce esto.
Pero ¿qué pasa con el pecado? Va a interrumpir esta preciosa relación, esta preciosa comunicación con Dios entre espíritu y espíritu. Y va a aparecer en escena el alma y va a pasar de estar segundo a primero. Y va a ser el alma entonces el que va a gobernar ahora y le va a dar órdenes al cuerpo. Y el espíritu va a quedar en tercer lugar. Entonces, a saber, el diseño de Dios es espíritu, alma y cuerpo. Aparece el pecado y se cambia el orden. Alma, cuerpo y de últimas queda el espíritu, que progresivamente por la ausencia, por la lejanía de Dios, muere. Porque muerte significa precisamente eso, separación. Al espíritu, separarse de Dios, que es espíritu, murió. Y entonces, ¿quién quedó gobernando el ser? Quedó gobernando el alma. Y de ahí hasta la venida del Señor Jesucristo va a ser el alma quien va a acercarse a Dios. Va a ser con el alma que vamos a poder entender. Pero cuando viene Jesús va a volver a restituir este diseño, de volver a enfilar esas partes del ser para que Dios pueda volver a revelarse al hombre y el hombre pueda conocerle. No sé si soy claro hasta ahí. Está muy sencillo, ¿verdad? Ahora, Jesús va a dar un mandamiento que quiero que lo leamos, que también es muy conocido por la mayoría de nosotros. Allí en Mateo capítulo 22, verso 37. ¿Qué tal si vamos? Le dijo, va a hablar Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Veamos el siguiente. Este es el primero y gran mandamiento. Entonces, en este contexto, le están haciendo a Jesús una pregunta para tentarle, un gran maestro de la ley. Le dicen, ¿cuál es el gran mandamiento, Jesús? Y Jesús responde este versículo. Amarás al Señor con todo tu corazón, alma y mente. Entonces van a aparecer unos elementos en el ser que necesitamos identificarlos. Aparece el corazón y la mente. ¿En qué lugar del ser está ubicado el corazón y la mente? El corazón está en el alma y la mente está también en el alma. Entonces, estos dos elementos que están ubicados en el alma, el Señor manda que con eso, corazón, alma, mente, amemos a Dios. Ese es el primer y gran mandamiento. ¿Por qué no dice que amemos con el espíritu? Porque el espíritu ya ama a Dios. Tiene la naturaleza de Dios. ¿Por qué no dicen que amemos con el cuerpo? Sencillo, miren, el cuerpo es como un caballo desenfrenado. El cuerpo y sus deseos son como un caballo no domado, son insaciables, no tienen límites. Por eso todo lo asociado con el cuerpo necesita un domador, un jinete que esté domando ese cuerpo. Porque si no, el cuerpo va a pedir siempre, por ejemplo, comida, va a pedir con la boca, todo lo que entre por la boca, va a querer siempre estar saciando, escuchando, hablando, mirando. Por eso los vicios son insaciables. Todo lo que tenga que ver con el cuerpo es como un caballo indomable. Y necesitamos que haya un jinete. Ese jinete es el alma. Ese jinete, la esencia del alma no es como la del cuerpo. El alma así más bien es como un niño. Es más de lo que siente, es más de lo que razona, es más de lo que puede concluir. Está haciendo algo, arrepintiéndose,
está quejándose, está volviendo a llorar, es por lo que siente, por lo que percibe, sus sensaciones, por lo que pueda haber en el ambiente, por lo que perciba él en su alma. Y dice Dios, con esa alma y ese corazón, tienes que amarme. Entonces, el trabajo de aquel que cree en el Señor es entonces que ese jinete, que ese cuerpo, pasen a un lugar, al lugar que le pertenece, segundo y tercero, para que sea el Espíritu quien reciba vida del Espíritu de Dios para empezar a hacer las cosas como Dios quiere. Hay un problema cuando predicamos el Evangelio y es predicarlo incompleto. Nosotros conocemos que fuimos reconciliados de nuestros pecados, ¿verdad? Usted lo sabe. Él perdonó nuestros pecados en la cruz. Allí fue saldada toda nuestra cuenta y todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es una realidad. Y quedó reconciliado aquel que cree y pide perdón. Dice, Señor, he fallado, pero creo en ti. Necesito ir al cielo. Necesito saldar mi cuenta contigo. Esa persona que cree en la obra de Jesús es salva y se reconcilia con Dios. Y cuando muera, irá al cielo. Sin embargo, ¿qué hacemos mientras morimos? Vamos a seguir nuestro estilo de vida. Vamos a dejar entonces que siga el alma gobernando y que el cuerpo pida lo que quiera. Pero es a partir de esa nueva vida, de esa salvación, que necesito ya no solo reconciliar mis pecados, ahora necesito reconciliar mi corazón y mi mente. ¿Qué es el corazón? El corazón es la fuente, el motor de vida, lo que amamos. El corazón, dijo Salomón, dice, guárdenlo. Sobre todo lo que guarden, guarden el corazón porque de él brota, salta, mana la vida. Es decir, el corazón es ese motor por el que hacemos las cosas. Entonces, es con el corazón que deseamos. Es con el corazón que nosotros nos motivamos a hacer algo, ¿verdad? Algunos dicen, yo estoy haciendo esto por mis hijos. Sí, porque en su corazón están sus hijos, por ejemplo. Yo estoy aquí y me aguanto esto por mi esposa, por mi esposo. Y tenemos una motivación. ¿Dónde está esa motivación? En el corazón. Entonces necesitamos hacer de Dios el deseo de nuestro corazón para empezar a amarle. Necesitamos empezar a conciliar lo que desea nuestro corazón, porque es con el corazón que Jesús dijo que le amáramos. Ahora, también aparece la mente en escena. Nosotros recibimos el perdón de pecados, pero tenemos una manera de pensar. Gracias, Jesús, nos vemos cuando nos muramos. Gracias por tu salvación. Nos vemos entonces en el cielo. No, Él quiere que reconciliemos nuestra manera de pensar a la manera de Él y le amemos con nuestra mente, la forma en que hacemos las cosas. Tal es su pensamiento, tal es Él. Nosotros somos lo que pensamos. Y de acuerdo a lo que pensamos y creemos prioritario en la vida, le decimos al corazón que lo ame. Esto es importante para ti. Entonces, ámalo. Y se involucra el corazón y la mente para poder llevar a cabo objetivos en la vida. Ahí, en eso es donde Dios quiere ser rey. Ya es Salvador. Él nos salvó de nuestros pecados. Ahora quiere ser Señor. Vuelvo a repetirlo. No solamente quiere ser el Salvador. Uy, me salvaste del infierno. Uy, me quitaste este peso de pecados. Gracias, Dios. Pero no te quedes ahí. Él quiere avanzar y ser ahora el Señor. ¿Señor de qué? Del corazón y de la mente. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí me siguen? Listo. Entonces, ya teniendo claro que Jesús quiere más que perdonar nuestros pecados, que es glorioso esta obra, Él quiere que mientras andemos en la tierra, entonces, Él sea el Señor de lo que
amamos y el Señor de lo que pensamos. Él quiere entonces enfilar al espíritu primero y que ese espíritu que conoce al Espíritu de Dios le diga al alma que amar y que pensar. Y eso se manifiesta en el cuerpo, es decir, nuestra manera de vivir, lo que mostramos. 2 domingos atrás, para los que han tomado sus apuntes o los han seguido por YouTube, vimos acerca de cómo reconocer la voz de Dios y dimos 4 tips. ¿Recuerdan esos tips? El primero fue, a ver si lo recuerdan, si miren allí sus apuntes o en su memoria, fue tener una disposición. Segundo, cultivar una intimidad con Dios. Y hace 8 días dimos otros 2. El tercero fue trabajar en ser confiables, personas en las cuales se pueda confiar. Personas maduras. Y cuarto, andar en justicia. Pues esos 4 elementos van a trabajar en el espíritu y en el alma. ¿Qué factores verían en el espíritu? La disposición está en el espíritu. ¿Por qué la disposición está en el espíritu? La Biblia dice que el espíritu, no el espíritu de Dios, sino tu espíritu, mi espíritu, siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, la disposición siempre viene del espíritu. Pero tu espíritu y mi espíritu ha recibido disposición porque ha recibido al Espíritu Santo. Es decir, ninguno puede decir, yo busco a Dios. Sí, tenemos una decisión de conectarnos, por ejemplo, a una reunión, de hacer un devocional, pero esa disposición vino del Espíritu que sopló aliento en tu espíritu para disponerte, y valgan las redundancias, para avanzar en tu relación con Dios. Entonces la disposición está en el espíritu y la intimidad también está en el espíritu, porque Dios es espíritu, tiene esa naturaleza. Debo conectar la misma naturaleza para poder ser uno con Él. Desde espíritu a espíritu empiezo a conocerle. Y cuando mi espíritu empieza a conocerle, comienzan a pasar cosas en nosotros. Por ejemplo, tengo ganas de leer la Biblia. ¿De dónde vino ese deseo? Del Espíritu de Dios que le dijo a tu espíritu, oye, hay algo para ti. Hoy quiero conectarme a la reunión. Quiero que hagamos juntos la oración. ¿Por qué no nos llamamos y nos unimos en oración? Todo lo que sea del Espíritu. ¿Quién trajo ese cultivo de intimidad? El Espíritu Santo. Así que esos 2 factores que dimos hace 15 días están en tu espíritu. Y los otros 2 factores, el ser confiables y andar en justicia, se deben trabajar en el alma. ¿Por qué? Porque no se puede confiar en un alma inmadura. No se puede confiar en alguien que no es maduro, ¿verdad? En alguien que es enclenque, que claudica en sus pensamientos. Hoy sí estoy animado y mañana me siento como un poquito con gripa, ya no lo hago. Hoy yo soy comprometido, pero mi compromiso llegó hasta los 15 días. A los 15 días abandono el trabajo. Comienzo a llegar tarde. No soy firme en mis convicciones. Eso habla de inmadurez, de que no puedo confiar en alguien. ¿Y quién es el que claudica? El alma. Porque en el alma está lo que siento. Entonces hoy no me siento bien, entonces no trato bien. Hoy sí me siento animado. Hoy tengo una motivación, hoy juega la selección Colombia, me siento animado y comienzo a saludar. Y el alma por lo que siente. Pero el día que no haya motivación, no trata bien, no ora, no trabaja de buena manera, no saluda. Y no es alguien confiable, es alguien inestable. ¿Por qué? Porque el alma gobierna. Así que debo trabajar en la confiabilidad. Ese factor va en el alma. Y el trabajar en justicia, ¿recuerdan lo que vimos hace 8 días? La justicia es eso, esa posición de que donde estoy en la cruz, juzgando con juicio, pero con misericordia también. Entonces, cuando no hay misericordia en mí,
Cuando me piden, por ejemplo, un pan en la calle y no tengo misericordia. Cuando veo necesidad a alguien y yo tengo la posibilidad de ayudarlo y no siento esa compasión, ¿qué debo trabajar? En mi alma. ¿Qué falta? Misericordia, justicia. Justicia de Dios. Así que vemos estos 4 factores que vimos en consecución estos domingos para ubicarlos hoy en nuestro ser. Espíritu, alma, y esto va a ser reflejado en nuestra manera de vivir, el cuerpo. Entonces, entendiendo esto, debemos empezar a hacer la reconciliación de todo lo que hay en nuestro corazón y poner en una lista, ¿por qué no?, todo aquello que amas, empezando desde lo vital. Tú amas tu hogar, amas tu esposa, amas tus hijos, pero sigue la lista. ¿Qué hábitos amas, abrazas? Y empezarlos a considerar delante de Dios, porque Jesús dijo, ámame con el corazón. Entonces voy a ver qué está dentro del corazón. Señor, yo amo comer. Yo amo este hábito. Eso que tengo, ¿te ama a ti? Y luego en mi forma de ver la vida, paso a mi mente. Señor, yo creo que la educación se debe llevar de esta manera. Las finanzas se deben llevar de esta manera. Las finanzas en casa se deben manejar de... Tenemos con mi esposa pensado hacer esto. Esa es nuestra forma de pensar, esas son las prioridades. De esa manera te estamos amando para poder cumplir tu mandamiento. Y en esa conversación sincera con Dios, vamos a empezar a contrastarlo ¿con qué? Con su espíritu, donde está la manera de vivir de Dios. Conocer el corazón de Dios para saber lo que Él ama y lo que Él no ama. Y en ese ejercicio nos vamos a dar cuenta que quizás amamos lo que Él no ama, lo que en su corazón no palpita. Y en ese ejercicio también vamos a ver que nuestros pensamientos, nuestra forma de ver la vida, no es la forma en que Él la ve. Por ejemplo, nosotros pensamos que es importante trabajar para vestirnos y para saciarnos. Para Dios, no. Esa no es una prioridad para Dios. Aunque el hijo, el que no trabaja, no come, no es una prioridad. Hemos entendido que trabajamos para tener que presentarle a Él algo. Y de ahí para abajo, sí, todo lo que Él ha dicho que hagamos a nivel natural. Entonces, el ejercicio de empezar a poner nuestro pensamiento y lo que amamos delante de Dios va a llevar a algo, a reconciliarnos. ¿Con quién? Con Dios. Entonces, miremos qué es la reconciliación. La reconciliación, tengo aquí unas definiciones muy interesantes. Dice, volver a unirse, acordar ánimos desunidos. Volver a unirse y acordar ánimos desunidos. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, verso 18, por favor. Este versículo lo vimos hace 8 días. Y hoy vamos a volverla a leer. 2 Corintios capítulo 5, verso 18. Este versículo debemos de tenerlo allí en nuestra mente. A propósito de amarlo con nuestra mente, empecemos a grabar su palabra para que nuestra mente empiecen a estar sus pensamientos. Y tal es el pensamiento, tal es la persona. Dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el servicio de la reconciliación. Nuestra tarea, nuestro trabajo, nuestra encomienda de Dios. Si tú te has preguntado, ¿será que Dios me ha encomendado algo a mí y no me he dado cuenta? Pues esta es una respuesta. Él te ha encomendado la reconciliación. ¿Qué reconciliación? Que Dios reconcilió por medio de Cristo todas las cosas. Las que están en los cielos, en la tierra, todas fueron reconciliadas.
Y recuerden el concepto de reconciliación, volver a unir, acordar ánimos desunidos. Todo lo que se separó de Dios volvió a unirse en Cristo. Y este es el mensaje que pone Él en nosotros, que anunciemos que en Cristo hay reconciliación, que hay una manera de amar y hay una manera de pensar. Sí, que nuestros pecados fueron perdonados y vamos a ir al cielo para todo el que crea, pero que hay una manera de ver la vida y hay una manera de amar lo que Él ama. Eso nos encomendó Dios a nosotros, la reconciliación. Entonces, nuestra oración debe ser: Señor, ¿qué distancia hay entre mi corazón y el tuyo? Para volver a unirme, es decir, reconciliarme. ¿Qué distancia hay entre mi mente y tu mente? Para reconciliarme. Es decir, que no haya espacios entre tú y yo. Esa debe ser nuestra tarea este año. Reducir nuestra distancia entre Dios y nosotros. Y eso será factible cuando saquemos de nuestra vida lo que Él no ama. Cada vez que sacamos algo que Él no ama, Él va a venir a decirnos que sí ama. Cada vez que saquemos una estructura de pensamiento en nosotros, que nos dimos cuenta que Él no la tiene en su pensamiento, reducimos la distancia. Vamos a dar ejemplos prácticos para poder entender esto mejor. ¿Por qué hay tantos pleitos en nuestros hogares y no podemos conciliarnos? ¿O nos demoramos tanto en reconciliarnos? Simplemente porque el que gobierna es el alma. Porque todos queremos amar a nuestra manera y pensar a nuestra manera. Y el concepto del amor precisamente habla de amar no a mi manera. De hecho, el amor habla de dar, no de recibir. De tal manera amó Dios que envió, que dio. Esa es la definición del amor. El dar. No, en ningún momento habla de recibir. Pero la manera en que el alma del hombre ama, esa alma que es inmadura, la del ejemplo del jinete, es un alma que quiere recibir. Siempre ustedes hablen con un niño y la mayoría de ellos quieren es recibir, recibir. Ellos no piensan en dar todavía. Y esa es una de las tareas que como padres necesitamos cultivar en ellos. No solo se trata de ti, no solo pienses en tus cumpleaños, no solamente pienses en lo que la muda de diciembre, no solamente pienses en que el mundo gira alrededor de ti, que mamá se debe a ti, que papá se debe a ti. No, debemos cultivar en ellos y en algunos adultos inmaduros también, que no se trata acerca de ellos, se trata en que demos, en que naciste para dar, para amar. Sin embargo, la realidad de nuestros hogares es que peleamos porque amamos a nuestra manera. Yo amo esto. Oye, hombre, ¿cuándo vas a dejar tú esa manera, ese hábito que amas, que aunque no necesariamente es malo, pero que no trae unidad a tu casa? O tu mujer, esa manera en que piensas o en que haces las cosas, pero que cuando conformas una familia ya no se trata de uno, sino de todos los que están en casa. Entonces, el amar es conciliar todo lo que se ama y se pone en la mesa, todo lo que se piensa y se pone en la mesa, y renunciamos para que uno gane. ¿Quién? Cristo. No se trata que el hombre gane para que, bueno, hagámoslo porque es que, ¿quién lo cambia a él? Bueno, hagámosle porque es que ella es más terca y renunciamos a eso. No, la motivación no debe ser que el otro gane, que yo gane, sino que Cristo gane. De esa manera podemos ser fieles a un altar. De esa manera podemos ser fieles a amar al Señor con nuestro corazón, con nuestra alma. Entonces, la invitación es que como hogares trabajemos en la conciliación de una manera que está escrita en la Biblia. ¿Quieren conocerla? ¿Quieren saber cómo nos conciliamos en una Biblia? Pues veámoslo con un ejemplo, cómo el Señor concilió. Había una pelea
entre sus discípulos y él dijo, vamos a conciliarlo. Y este ejemplo vamos a tomarlo en la vida para nosotros poder reconciliarnos en casa cada vez que haya un conflicto. ¿Le parece si lo miramos? Vamos. Mateo 16, verso 21 al 28. Dice, vamos a ver cuál fue el conflicto. Dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y ser resucitado al tercer día. Pero Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo, Señor, Dios no lo quiera. De ningún modo te sucederá esto. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, fuera de mi vista, Satanás, me eres tropiezo, pues no piensas lo de Dios, sino de los hombres. Verso 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su obra. Imagínense después de esas palabras de Jesús, ese regaño de Jesús, cómo quedó el ambiente. Él está diciendo, voy a morir y al tercer día resucitar. Y aparecemos todos los Pedros, los que tenemos un pero. Pero Pedro dijo, Dios no lo quiera. Uy, Dios no quiera que pase eso. ¿Se identifica? Uy, Dios no quiera que pase eso. Y quizás Dios nos reprenda con aquello que pedimos. ¿Te estás diciendo que no pase eso malo? ¿O que no pase algo bueno? No estás pensando lo de Dios, sino lo de los hombres. Quítate, Satanás, mereces tropiezo. Imagínese el ambiente que había. Ahora trasladémoslo al siglo XXI. Estamos en la casa y nos reunimos. Y sucede algo, recibimos alguna noticia. Y viene alguien que piensa de una manera y viene Pedro. Y hay conflicto. Y queda un mal ambiente en la casa. ¿Cómo resolvemos ese mal ambiente? ¿Cómo resolvemos ese tropiezo que estamos viendo? Pues vayámonos a ver cómo lo resolvió Jesús. Ya vimos la problemática. Ahora veamos cómo lo resolvió el Señor. Ahí en el capítulo 17, verso 1. Ahí mismo, en la misma hoja. Y después de 6 días, ¿6 días de qué? De esta conversación. 6 días después, Jesús toma consigo ¿a quién? Al del problema, a Pedro. Y a algunos de los que estaban ahí también, a Jacobo y a su hermano Juan. Y los lleva aparte a un monte muy alto. Y fue transfigurado ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y vamos a saltar hasta el verso, a ver, el verso, los discípulos, al verso 6, versos 5 y 6, dice, estando él aún hablando, he aquí una nube luminosa lo cubrió, y de pronto una voz desde la nube diciendo, este es mi hijo amado en quien me complací, a él oíd. Y los discípulos al oírlo cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Pero Jesús se acercó y tocándolos dijo, levántense, no temáis. Y alzando sus ojos a nadie vieron sino al mismo Jesús solo. Entonces miren cómo Jesús resuelve el problema. Hay un conflicto y 6 días después, cuando se han calmado los ánimos, los lleva ¿a dónde? A un monte a orar. Esta es la manera en que debemos conciliar en casa.
Hubo un conflicto, dejemos que los ánimos se bajen. Y luego, ¿a dónde vamos? A orar. Y cuando estamos en oración, entonces el ánimo de orar no es empezar a tirar satirazos. Se ha visto que a veces nos reunimos a orar y decimos, Señor, aquí estoy. Y estoy aquí yo porque es que los otros no tenían buena actitud, así que decidí orar. Gracias por este día. Por favor, cambia a mi marido porque tú sabes cómo es él que hasta... Y empezamos a no hablar con Dios, sino a echar indirectazos al del lado. Pero el objetivo de la oración es poder oír al Señor. En ese encuentro, los que estaban en conflicto, resultando, vieron a Jesús transformado y la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. A él oigan. ¿En quién se complace Dios? ¿En la voluntad mía? ¿En mi conflicto? ¿En la voluntad del otro conflicto? En Jesús. El objetivo de la oración es que Jesús salga complacido y que cuando salgamos de oración, tal como se terminó este pasaje, no vieron a nadie sino a Jesús. Que cuando acabemos de orar, de conciliar, no se vea ninguno victorioso, sino a Jesús. Eso es un altar donde venimos a entregar el corazón, lo que amamos, venimos a entregar nuestra mente, nuestra forma de pensar, para que salga alguien victorioso. ¿Quién? Jesús. Estamos en conflictos. El antídoto, la vacuna es orar. Vamos a orar. Y en oración vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Ven la importancia de empezar a reconocer la voz de Dios? Porque es ella la que nos va a ayudar a resolver los conflictos diarios, los conflictos en pareja. Entonces, si hay peleas por finanzas, vamos a la oración. Y vamos a ir a la Biblia. Vamos a escuchar la voz de Dios que está en la Biblia. A mirar cómo se manejan las finanzas. Para que de esa manera salga triunfante no tu manera de ver las finanzas, no mi manera de ver las finanzas, sino que se vea Jesús en nuestras finanzas. ¿Qué otros conflictos hay en casa con nuestros hijos? Hijos, vamos a ver, estás haciendo algo mal. ¿Debo disciplinar a mi hijo? ¿No lo debo hacer? Vamos a orar. Y vamos a encontrar en la Biblia entonces cómo debo yo disciplinar a mi hijo. Allí vamos a encontrar la manera en que debo hablar a mi hijo. Allí está escrito cómo le debo hablar a mi esposa. Allí está escrito cómo la esposa debe hablarle a su marido. ¿No lo ha leído? Es tiempo de orar. Es tiempo de leer la Biblia. Y así reconozco la voz de Dios. Quise poner este ejemplo práctico de Jesús con sus discípulos, que aún siendo Jesús y sus discípulos tuvieron conflicto. ¿Cuánto más nosotros? Sin embargo, el método que usó Jesús es el método que hoy, después de 20 siglos, debemos seguir usando. La oración. Y en oración, con actitud de oración, reconciliar. Reconciliar. Ahora, en esa actividad de oración, vamos a empezar a hallar unidad. ¿En qué somos unidos como casa? Es otra pregunta. ¿Cuáles son los hábitos para los cuales nos unimos? Quizás tú puedas decir, uy, yo tengo una familia más unida. Puede ser unida, pero unida en tinieblas o unida en la verdad. Cuando eres unido en algo que Jesús no está involucrado, puede haber unión, pero unión para aquello que Dios no quiere que nos unamos. ¿Pero qué quiere Dios que nos unamos? Vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 4, verso 3. Si os está diciendo, bueno, entonces, ¿en qué nos unimos como casas? A ver, ¿para qué nos vamos a unir? ¿Qué quiere Dios que nos unamos? Efesios, capítulo 4, verso 3.
Efesios capítulo 4, verso 3. 4:3. Esforzándoos por guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Otra vez, esforzándoos por guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ese será el esfuerzo como Cases. Guardar la unidad del espíritu. Ese espíritu está con E mayúscula. Habla del espíritu de Dios. La unidad del Espíritu Santo, es decir, todo lo que Él es uno, lo hace uno como Dios. Cuando identifiquemos lo que Él quiere que guardemos, lo que Él quiere que nos hagamos uno, inmediatamente debemos guardarlo en nuestro corazón y hacerlo una estructura de nuestra mente. Porque solamente la unidad del Espíritu trae vínculos de paz. ¿Por qué falta tanta paz en las casas? Porque no hemos reconocido la unidad del Espíritu de Dios. Cuando empezamos a decir, no, Dios quiere que nos unamos para, por ejemplo, la oración. Decimos, ¿eso Dios quiere que guardemos? Descubrámoslo en la Biblia. Si Dios quiere que nos pongamos de acuerdo para orar, si usted una vez lo ha leído, eso debemos guardarlo. ¿Qué más Dios quiere que seamos uno? Leamos la Biblia. Y tan pronto lo identifiquemos, guardémoslo como casas, porque eso va a traer vínculos de paz. La falta de paz es cuando queremos hacer una la familia en los deseos que Dios no está. Queremos hacernos uno en lo que el Espíritu nos dice que seamos uno. Y cuando intentamos, ay no, yo hice una comidita en casa y vamos a hacer uno para ver si nos mejoramos. Y Dios no está en la ecuación, no va a haber vínculos de paz, porque la única paz que viene en todo momento es la que Dios da. Cuando le dejamos que el alma sea la que traiga la paz, una tranquilidad, va a ser un alma inmadura, una paz que es momentánea. Jesús nos dio unas claves en una oración que hizo de cómo Él fue uno, es uno con el Padre. ¿Recuerdan aquella oración famosa de Juan 17 cuando dice, Padre, yo te ruego no que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo y que sean uno? ¿Cómo? Así como tú y yo somos uno. Entonces, ¿cómo Jesús fue uno con el Padre? Jesús dijo en Juan 12, 49, 50, que todo lo que él hablaba, no lo hablaba por su propia cuenta, sino que lo que oía hablar al Padre, eso hablaba. Y que lo que veía hacer al Padre, las obras que hacía, era el Padre en él. Esa era la forma del ser uno. Esta es nuestra aspiración. Este es nuestro estándar de unidad en casas. Hablar como el cielo habla y hacer las obras que en el cielo se hacen. A saber, entonces cada vez que nos reunamos a hablar en casa, debemos hablar el idioma del cielo. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del presidente de la República en casa. Lo que oigo hablar en el cielo, unámonos para hablarlo en casa y que esa sea la forma de hablar en casa. La forma en cómo se trata en el cielo, como Jesús trata, como Dios trata. Lo que se oye hablar en el trono de Dios, eso sea lo que se hable en casa. Y todos estemos en unidad. Entonces, cuando en la casa empiecen a aparecer palabras que no son del cielo, debes empezar a guardar la unidad del espíritu y decirle, oye esposo, oye esposa, oye hijo, ¿de dónde salió esa palabra de incredulidad?
pero es que me fue muy mal, mira eso, y empiezas a ver que se reniega. Una palabra de incredulidad. Debe haber alguien que salte y diga, ojo, ojo, necesitamos guardar la unidad del espíritu y no perder la paz. Y en oración, volver a esa unidad. Señor, perdóname por mis palabras de incredulidad. Pero ahora, dame la fe en la oración y quiero oírte. Quiero escuchar tus palabras que nos traigan paz. Cuando un hijo empiece con palabras que no guardan la unidad del espíritu, deben activarse los padres. ¿De dónde salieron esas palabras de incredulidad que no son del cielo? Y empezar a guardar la unidad en casa. Y esos deben ser nuestros altares, no altares religiosos donde simplemente pedimos, Señor, hoy me fue tan mal y te pido que mañana me vaya mejor. Sí, por favor, me siento tan cansado. Y bueno, pero te damos gracias por todo lo que está por venir. Amén. Sino sentarnos a guardar la unidad del Espíritu. Que Él sea uno con nosotros y nosotros seamos uno con Él. Para terminar, quiero hablarles de un hombre que se llamó Alexander Dewey, que vivió en Estados Unidos hacia los años 40 y fue llamado el padre de la sanidad. Este hombre, la característica de sus conferencias, en un hombre de Dios, eran sobre sanidad, la sanidad del alma y la sanidad del cuerpo. Y él tenía una ley, y él decía, toda persona puede ser curada. Y empezaron a hacerse famosas sus conferencias de sanidad, y tenía un discípulo llamado John G. Lake. Y John G. Lake llevó esta ideología a una ciudad llamada Toccoa, allá en Estados Unidos. Y él empezó a decir lo mismo, toda persona puede ser curada. ¿Cómo? Dijo, con solo 10 segundos que te conectes al Espíritu Santo. Con solo 10 segundos que tu espíritu se conecte al Espíritu de Dios, su espíritu te puede dar vida para que todo lo que hay en tu alma sea sano. Y luego todo lo que hay en tu cuerpo sea sano. Y esta ideología, esta doctrina, empezó por toda esta ciudad a ser oída. Y empezaron la gente a ser sanada de su alma y de su cuerpo. Tanto que en esta ciudad empezaron a desaparecer las enfermedades. No habían enfermedades. Cerraron los hospitales, solamente quedaron activos los servicios de urgencias. Porque todo el mundo empezó a oír que si el espíritu del hombre se conectaba al Espíritu de Dios por 10 segundos, podría ser sano. Y entonces, tanto así que las autoridades del gobierno de esa ciudad, cuando se presentaban casos de enfermedad, antes de enviarlos a un hospital, lo enviaban a la iglesia de este hombre por una semana para que escuchara este mensaje. Y si escuchándolo no era sano, pues bueno, iba al hospital. Pero por 7 días, cuando llegaba esa persona a la conferencia de John Lake, tenía que estar escuchando 1 día, 2 días, por 7 días sus mensajes, sus predicaciones. Y lo común era que al 4º, 5º día la persona quedaba sana, porque su espíritu comenzaba a conectarse con el Espíritu de Dios. El alma que empezaba a quedar a un lado, el dolor a un lado, trabajaban en el espíritu. Imagínense que nosotros podamos empezar a conectarnos diariamente. Tan solo 10 segundos que nuestra alma pueda sujetarse y a decirle, alma, todo lo que sientes, espérate. Tristeza, espérate. Alegría, espérate. Decepción, luto, rencor, hazte a un lado. Esos dolores en el cuerpo, las enfermedades, vamos a pararlas y vamos a conectar el espíritu al Espíritu de Dios. Y vamos a llamar al espíritu no atrás, sino adelante, como el diseño de Dios, para que se conecte al Espíritu de Dios y reciba vida.
Y allí en esta conexión que podemos tener con Dios, identificamos su instrucción, su sanidad, su presencia. Y entonces de esa fuente le comunicamos al alma que sea sana. Le comunicamos al alma, hey alma, soy el espíritu, vengo de él. Acabé de estar con su espíritu. Y sabes, alma, estás amando algo que no debes amar. Alma, vengo del espíritu de Dios, soy tu espíritu. Y vengo a decirte que eso que estás pensando, no lo piensa Dios. Que esa enfermedad no la ha puesto Dios, me lo acaba de decir el espíritu. Y yo que estoy aquí gobernando tu alma, tu cuerpo, vengo a traer la sanidad del Espíritu de Dios. Esa sanidad que viene de Dios. Y empiezas a ser sano. Cuando empiezas a experimentar eso, no quieres más sino que el Espíritu gobierne. Entonces, la solución a nuestra sanidad física es vivir a la manera del Espíritu. Escucha al Espíritu cómo se debe tratar el cuerpo para que no tengas ni sufras enfermedades a futuro. Escucha tu alma. Tú, por ejemplo, soltero, que no te has casado y estás escuchando esto. Escucha al Espíritu de Dios, qué persona debes abrazar, con qué persona debes casarte. Ah, es que estoy amándola, es tan preciosa. Es que mi corazón ya la ama. Cuando tu corazón lo ama, entonces tu mente solo ve cosas buenas. Y puede ser que te casaste con Shrek, pero tú lo ves hermoso. Pero necesitas escuchar al Espíritu. Dios, ¿quieres que abrace a esta persona? ¿Quieres que me case con ella? Porque de ello dependerá la unidad del Espíritu, lo que Dios guardó para tu vida. Y a los que ya nos casamos, tenemos la bendición de ya habernos casado. Ya no podemos orar por eso, debemos orar por ser uno, no con sus deseos ni con los míos, sino los deseos del Espíritu. ¿Qué le parece si una tarea para este año es estar por lo menos unos segundos en el Espíritu, no en el alma? Identifica que hay en el alma. El alma es lo que quieres, lo que pides, lo que necesitas, lo que se trata de ti. Pero vamos a dejar eso a un lado. Y no te preocupes, Él sabe lo que necesitas: comer, trabajo, prosperidad, abundancia. Él lo sabe. Vamos a trabajar más bien en el Espíritu. Y en esa conexión pueda venir sanidad, bendición, unidad en los hogares. Por eso hicimos el ejercicio al principio de levantar nuestras manos. Soltemos lo que amamos, soltemos lo que pensamos y recibamos lo que el Espíritu piensa, lo que Dios ama. Si fui claro hasta aquí, diga un amén allá en su casa y vamos a pedirle al Señor que se reduzcan las distancias entre Él y nosotros para poder, amén, para poder ser uno con Él. Solo un deseo salga adelante y en triunfo, el deseo de Cristo. Solo unos objetivos se lleven a cabo en nuestra casa. ¿Cuáles? Los de Cristo. Jesús, tú que amas. Voy a darles un adelanto, que es lo que vamos a hablar en los domingos más adelante. Lo que Jesús ama. Él ama las almas. Él ama las personas. Cuando tú empiezas a escuchar que Él ama a las personas, entonces ya cuando veas al vecino, cuando veas a las personas, vas a verlos con ojos del Espíritu. Y entonces por lo menos vas a saludar. Vas a empezar a ser amable y decir, wow, Dios ama a la gente. Señor, que mi corazón ame a la gente. Señor, tú amas a ese que nadie ama. Tú amas a los extranjeros. ¿Saben que el Señor ama a los extranjeros? Y no solamente eso, sino que encargó que de ellos tengamos cuidado. Señor, a esos venezolanos, esos 180,000 venezolanos en Medellín, es todos esos venezolanos que hay en Bogotá, amémoslos. ¿Por qué? Porque el Señor los... ¡Wow! Necesito un corazón que ame a los extranjeros. El Señor ama a las viudas. Señor, pon en mí ese amor por las viudas. Y no solo eso, sino provisión. Y vamos a empezar a vivir en el Espíritu.
Y no solamente se trata de nosotros, del alma. Y nuestro cuerpo y sus deseos van a empezar a ser domados. Voy a dejar hasta ahí. Y vamos a orar. Y luego de orar vamos a volver a cantar esa canción preciosa de este es mi deseo, honrarte a ti. Este es mi deseo. Hoy te rindo mi ser. ¿Qué? Te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar. Mientras haya aliento en mí, madrugaré a buscarte. ¿Le parece si oramos? Cierre sus ojos y si está en familia, únase a ella. Y empiece a decirle, Padre, reduce mi distancia entre tú y yo. Y esa distancia se verá cada vez menor cuando mi egoísmo, mi alma tome su lugar. ¿Cuál? Detrás, allá detrás, esperando que Cristo venga y gobierne mi espíritu. Y de Él reciba instrucción para mi alma y para mi cuerpo. Oro que nos podamos conectar con el Espíritu a pesar del cansancio, a pesar de lo fuerte que se sienta, cosas buenas o malas. Ni el amor, ni la decepción, ni el rencor, nada impida que nos conectemos al Espíritu. Y que en el Espíritu nos podamos, Señor, encontrar contigo. Y de allí, de lo más profundo del corazón, podamos recibir instrucción. En esta mañana hablo a los hogares que se han quebrado por falta de soltar lo que aman en sus corazones o de su manera de pensar. Llamamos la unidad del Espíritu. Llamamos a que vengamos a la cruz, donde soltamos lo que amamos y pensamos. Amo a los hijos que se han ido de casa cuando no debían de hacerlo. Y van detrás de sus amantes, de aquello que aman. Oramos para que vengan a la unidad del Espíritu. Oramos por la salvación. Oramos para que puedan soltar, para que puedan, Señor, dejar sus vicios. En el nombre de Jesús. Solo tu Espíritu Santo puede hacer que nosotros, siendo tan diferentes, deseando cosas diferentes, pensando formas diferentes de ver la vida, podamos desear una sola cosa. Solamente el Espíritu de Dios tiene este poder de hacernos desear una misma cosa y que abandonemos nuestros deseos. Espíritu de Dios, hazlo. Tú tienes el poder. Sabemos que tú no irrumpes una casa ni echas abajo la puerta, sino que tú golpeas y llamas con tu voz. Y aquellos que te inviten a entrar, tú entras y les das de comer para cenar. Señor, hoy te abrimos la puerta a la unidad. Abrimos la puerta a la unidad del Espíritu para que vengan los vínculos de paz. Y renunciamos a toda enemistad. Hablo, Señor, en contra del ladrón que ha venido a robar los matrimonios y los hogares, que ha venido a matarlos y a destruirlos. Oro, Señor, dándole la entrada al mejor constructor, al que hace nuevas todas las cosas, Jesucristo, para que haga de nuestros hogares una edificación donde los deseos del cielo se hacen aquí en la tierra, se hacen en casa. Hablo a los enfermos del cuerpo, puedan recibir del Espíritu de Dios la sanidad. Espíritu de Dios sopla sobre el espíritu de los que están enfermos, sobre las almas enfermas y los cuerpos enfermos. Señor, todos tenemos acceso al Espíritu. Por tanto, Señor, oro a todas las mujeres enfermas, Señor, de su cabeza, dolores intensos de cabeza, en su parte reproductiva, en su parte digestiva, en los huesos secos, en los huesos endebles, puedan recibir sanidad. La sanidad que viene del Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, y sana. Sana a los hombres adoloridos en su cuerpo. Sana, Señor, dolores de cabeza, cegueras, dolores en los huesos, en los músculos, Señor. Sánanos, Espíritu de Dios.
Y hablo, Señor, también a todos los que tienen falta de perdón y están enfermos. Venga, Señor, sobre el alma el perdón, el ungüento que trae sanidad, y puedan soltar el perdón. Aquel que ha estado en rencor, aquel que ha estado en tinieblas, aquel que ha estado en vicios, Señor, para saciar su ansiedad. Hoy, Señor, sánalo. Sana al vicioso, sana el alma de aquel que tiene hábitos en oculto para saciarse. Venga el Espíritu de Dios al Espíritu. Y aquellos que están muertos, Señor, y no han creído, los llamamos, Señor. En tu tiempo perfecto los llamamos. Haz tu poderosa obra en nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.